El sol de Jalisco caía tibio sobre los jardines de la hacienda, pintando de dorado los arcos de piedra y las bugambillas que trepaban por las paredes. El aire olía a tierra mojada y a flores. Era el 3 de mayo, el día de mi boda, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada pieza de mi vida había encajado en su lugar. De pie, junto al pequeño altar improvisado, con mi traje perfectamente ajustado, observé a los invitados. Caras conocidas, sonrisas sinceras. Mi socio, Sergio, me guiñó un ojo desde la primera fila. Todo era perfecto. Entonces la vi. Clara. Apareció al final del pasillo de césped del brazo de su padre, y el murmullo de los invitados se desvaneció hasta convertirse en un silencio reverente. El mundo entero se detuvo. Su vestido blanco, sencillo pero increíblemente elegante, parecía flotar mientras caminaba hacia mí. Su sonrisa no era para la galería, era solo para mí. En ese instante, todo el esfuerzo, los años de desvelos, las noches de café barato estudiando para los exámenes de ingeniería, los fines de semana trabajando en la pequeña constructora que levanté desde cero. Todo valió la pena. Había construido esto. No solo los edificios que diseñaba, sino esta vida, este momento de paz pura y absoluta. Me llamo Camilo. Tengo 35 años y soy de un pueblo a las afueras de Guadalajara. No nací en cuna de oro. Mi padre, Arturo, y mi madre, Marta, siempre trabajaron duro en su pequeño taller de carpintería, pero apenas nos alcanzaba. Desde joven supe que si quería algo más, tendría que construirlo yo mismo. Y lo hice. Ladrillo a ladrillo. Mientras Clara se acercaba, una sombra fugaz cruzó mi mente. Mi hermano, René. No estaba. No me sorprendió, pero una pequeña punzada de decepción se abrió paso en mi pecho. Siempre era lo mismo con él. La ceremonia fue hermosa, íntima. Las palabras del juez, nuestros votos, el beso que selló nuestra unión frente a las personas que queríamos. Todo fluyó como un sueño. Al terminar, mientras caminábamos de la mano entre los aplausos y el arroz, lo vi. René acababa de llegar. Entró pavoneándose en el área de la recepción como si fuera el dueño del lugar. Llevaba un traje de lino color beige, demasiado llamativo, desabotonado hasta la mitad del pecho, revelando una cadena de oro. Unos lentes de sol de diseñador descansaban sobre su cabello perfectamente peinado. La ceremonia ya había terminado, y él llegaba justo a tiempo para la fiesta. Clásico de René. Mis padres corrieron a recibirlo como si fuera un héroe de guerra que regresa a casa. Mi madre le ajustó el saco, mi padre le dio una palmada en la espalda. Los escuché a lo lejos. «Qué bueno que llegaste, mijo», dijo mi madre, con esa voz cargada de alivio que siempre usaba con él. «Hubo un tráfico terrible, ma». «Ya sabes cómo se pone», mintió él sin siquiera parpadear. Todos sabíamos que vivía a 20 minutos de la hacienda. Mi padre se acercó a mí, mientras René iba directo a la barra libre. «Tenle paciencia, Camilo», me dijo en voz baja. «Ha tenido unas semanas difíciles». Asentí, forzando una sonrisa. Era la misma frase que había escuchado toda mi vida. «Tenle paciencia». La excusa universal para cada una de sus irresponsabilidades, para cada uno de sus desastres. Clara me tomó del brazo, su tacto me ancló al presente. «No dejes que te afecte», susurró en mi oído. «Hoy no». Tenía razón. Hoy no. Hoy era nuestro día. Traté de ignorar la creciente sensación de inquietud en mi estómago, esa vieja y familiar alarma que sonaba cada vez que René estaba cerca. Me concentré en mi esposa, en la música suave, en la risa de nuestros amigos. Por unas horas, casi lo consigo. Casi creí que, por una vez, él podría simplemente comportarse. Qué ingenuo fui. Mientras los meseros servían la cena, observé a René en la distancia. Ya llevaba su cuarto o quinto tequila y hablaba a gritos con uno de mis primos, gesticulando exageradamente. Verlo así, con esa arrogancia despreocupada, fue como abrir una puerta a un pasillo lleno de recuerdos amargos. Fantasmas que yo mismo había ayudado a enterrar una y otra vez. La imagen me golpeó con la fuerza de un tren, yo, con 28 años,
parado bajo la luz fluorescente y parpadeante de una delegación de policía a las 3 de la madrugada. El aire olía a desinfectante barato y a desesperación. Un oficial con cara de aburrimiento me había llamado hacía una hora. Tenemos a su hermano, René. Pelea en un bar. Si no viene a pagar la fianza y los daños, pasará la noche aquí y le levantaremos cargos por agresión. Cuando lo vi, tenía el labio partido y una mancha de sangre en su camisa de diseñador. No mostró ni una pizca de remordimiento. El imbécil ese me provocó, masculló mientras yo firmaba los papeles y le entregaba un fajo de billetes al oficial, dinero que estaba ahorrando para el enganche de mi primer auto. En el coche de vuelta a casa, no dijo nada. Ni un gracias, ni un lo siento. Solo miraba por la ventana, como si yo fuera su chofer personal. Mis padres, cuando se enteraron al día siguiente, reaccionaron como siempre. Mi madre lloró y lo abrazó. Mi padre me dijo en privado, gracias por encargarte, Camilo. Eres el pilar de esta familia. No sé qué haríamos sin ti. En ese momento, sus palabras se sintieron como un halago. Hoy, en mi boda, las recordaba y sabían a veneno. No era un pilar. Era un puntal, una viga de carga que sostenía el peso de los errores de otro. Y luego, otro recuerdo, más reciente, de hacía apenas un año. René me había llamado, eufórico. Tenía una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. Criptomonedas, NFTs, todo ese lenguaje que sonaba a humo pero que él vendía como el futuro. Necesitaba un pequeño préstamo de 50,000 pesos para empezar. Te los devuelvo al doble en un mes, carnal, ya verás. Yo dudé. Mi propia empresa apenas empezaba a ser rentable. 50,000 pesos era una suma considerable. Pero él insistió, y mis padres intervinieron. Ándale, mijo, apóyalo. A lo mejor esta es la buena. El muchacho tiene que encontrar su camino. Le di el dinero. No lo recuperé al doble. De hecho, no recuperé nada. 3 semanas después, me llamó, devastado. Había perdido todo. Era una estafa, Camilo, me engañaron. Pero la culpa no era suya, claro. Era del mercado, de los estafadores, del mundo que estaba en su contra. Cuando le pregunté qué pensaba hacer, su respuesta me heló la sangre. Pues no sé. Supongo que tendré que pedirte más para intentar recuperar lo perdido. Esa vez le dije que no. Fue la primera vez que le dije un no rotundo a algo relacionado con dinero. Se enfureció. Me acusó de ser egoísta, de no querer verlo triunfar. Claro, como a ti todo te ha salido bien, no quieres que nadie más brille, me gritó por teléfono antes de colgarme. No nos hablamos durante un mes, hasta que mi madre nos forzó a reconciliarnos en una comida familiar incómoda donde el tema nunca se tocó, simplemente se barrió bajo la alfombra, como siempre. Estos pensamientos me carcomían mientras intentaba sonreír y socializar. Clara lo notó. En un momento en que nos quedamos solos cerca de la mesa de regalos, me tomó de la mano. ¿Estás bien? Te fuiste a otro lado. La miré, a mi esposa, a esta mujer inteligente y fuerte que me había elegido. Ella veía a través de mí. Solo recordaba algunas cosas, admití. Cosas de René, ¿verdad? Asentí. Ella suspiró. Unas semanas antes de la boda, habíamos tenido una conversación al respecto. Estábamos revisando los últimos detalles del presupuesto y me di cuenta de que estaba en números rojos. Había tenido que cubrir la renta del departamento de René de ese mes porque se había quedado corto. Camilo, mi amor, me dijo Clara esa noche, con una delicadeza que no ocultaba su firmeza. Te amo, y amo que tengas un corazón tan grande. Pero no puedes seguir siendo su red de seguridad para siempre. No es bueno para él, y no es justo para ti. Para nosotros. Es mi hermano, Clara. Es mi familia. Lo sé. Pero a veces, la mayor prueba de amor es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus propios actos. Él ya no es un niño. En ese momento, no quise escucharla. O no pude.
Me aferraba a esa idea torcida de lealtad familiar, a la creencia de que mi deber como hermano mayor era protegerlo, incluso de sí mismo. Le dije que después de la boda hablaría con él, que pondríamos límites. Una promesa vaga para aplacar su preocupación y, sobre todo, para calmar mi propia conciencia. Ahora, viéndolo reír a carcajadas, con la cara roja por el alcohol, entendí lo ciega que había sido mi lealtad. No era lealtad, era complicidad. Y estaba a punto de pagarlo muy caro. La noche avanzaba. Las luces de la hacienda creaban una atmósfera mágica. La banda empezó a tocar una cumbia y saqué a Clara a bailar. Por un momento, mientras girábamos en la pista, rodeados de nuestros amigos, logré olvidar la presencia de René. Me sentí ligero, feliz. Este era mi momento. Nuestro momento. Después del baile, llegó la hora del brindis. Mi padrino, Sergio, dijo unas palabras emotivas y divertidas que hicieron reír a todos. Luego, el padre de Clara nos deseó una vida de felicidad. Finalmente, me tocaba a mí. Me levanté, con mi copa de champaña en la mano, y Clara se puso de pie a mi lado, sujetando mi brazo. Buenas noches a todos, empecé, mi voz un poco temblorosa por la emoción. Clara y yo queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por estar aquí, por compartir este día que... No pude terminar la frase. Al otro lado del salón, René también se puso de pie. Al principio, pensé que quería añadir algo al brindis, quizás un gesto de buena voluntad. Sostuvo su vaso de tequila en alto. Pero no habló. En su lugar, empezó a caminar. No hacia nosotros. Caminó con una lentitud deliberada y teatral hacia la mesa del pastel. Era una obra de arte. 3 pisos de bizcocho de vainilla con relleno de frutos rojos, cubierto de un betún blanco y adornado con flores naturales. Clara se había pasado meses eligiéndolo. René se detuvo frente a la mesa. El silencio en el salón era total. Podía sentir la mirada de cada uno de los invitados fija en él. Levantó su vaso, me miró directamente a los ojos por encima del borde, y con una sonrisa torcida, lo arrojó. El vaso voló por el aire y se estrelló contra el pequeño marco de plata que estaba junto al pastel, uno que contenía nuestra foto favorita de la sesión de compromiso. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en la quietud de la noche. Pero no se detuvo ahí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, extendió la mano, agarró un puñado enorme del pastel y lo arrojó al suelo con desprecio. Luego, con una fuerza brutal, empujó el resto de la estructura. El pastel se tambaleó por un segundo antes de desplomarse, cayendo al suelo en una masa informe de crema y bizcocho. Clara ahogó un grito a mi lado. Sentí como su mano se aferraba a mi brazo con una fuerza desesperada. Yo estaba paralizado, mudo. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Entonces, René se giró para mirarme. Su cara estaba congestionada por el alcohol y la rabia. Apuntándome con el dedo, gritó, y su voz resonó en cada rincón de la hacienda, amplificada por el silencio sepulcral. Esto te pasa por creerte mejor que todos nosotros. Su voz era un gruñido venenoso. Por actuar como si fueras un puto santo. Siempre mirando a todos por encima del hombro. El aire se quedó sin oxígeno. Nadie se movía. Nadie hablaba. La banda había dejado de tocar. El tiempo se congeló en ese instante de humillación pura y pública. Y entonces, lo increíble sucedió. Mi madre, Marta, fue la primera en moverse. Pero no corrió hacia mí, ni hacia Clara. Corrió hacia René. Lo rodeó con sus brazos como si él fuera la víctima, como si acabara de ser herido. Ya, mi niño, le susurraba, acariciándole la espalda mientras él jadeaba. SHHH, tranquilo. Solo necesitas desahogarte. Sácalo todo, mi amor. Mi padre no se movió. Se quedó de pie junto a su mesa, con la cara pálida, pero su mirada no era de ira hacia René. Era de decepción. Y estaba dirigida a mí. Como si, de alguna manera, yo fuera el culpable de esa escena. Como si mi éxito, mi felicidad, mi boda, hubieran provocado a su hijo menor.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo el acto de René. Era la reacción de mi madre, ese abrazo que validaba su agresión. Era el silencio acusador de mi padre. En ese momento, frente a todos mis amigos, frente a la familia de mi esposa, entendí una verdad devastadora: para ellos, yo siempre sería el responsable, y René siempre sería el niño que necesitaba ser protegido. Clara tiró de mi brazo. Su voz, aunque un susurro, fue lo único que rompió mi trance. Vámonos, Camilo. Ahora. El viaje de regreso de la hacienda a nuestro departamento fue un borrón de silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de todo lo que no se decía. Clara conducía. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar, pero no las veía. Mi mente era una pantalla en blanco, repitiendo en bucle la escena: el pastel destrozado, el grito de René, el abrazo de mi madre. No sentía rabia. No sentía tristeza. Era algo más profundo y más frío. Era la calma que sigue a la destrucción total. La sensación de estar de pie entre las ruinas de algo que creías sólido, como tu familia, y darte cuenta de que los cimientos siempre estuvieron podridos. Llegamos a nuestro departamento. El lugar que habíamos decorado con tanta ilusión, que debía ser nuestro nido de amor en nuestra noche de bodas, se sentía como un refugio antiaéreo. Clara entró y, sin decir una palabra, fue a la habitación. La escuché abrir el cierre de su vestido. Yo me quedé en la sala. No encendí la luz. Me senté en el sofá, todavía con el traje puesto. El moño me apretaba el cuello. Me lo arranqué y lo tiré sobre la mesa de centro. Durante años, había funcionado bajo un sistema operativo defectuoso. Un código escrito en mi infancia que decía: tu función es arreglar, proveer, absorber. Tu función es mantener la paz, sin importar el costo para ti. Cada vez que pagaba una deuda de René, cada vez que le daba dinero, cada vez que mentía para cubrirlo, estaba ejecutando ese código. Esa noche, en mi boda, René no solo había destrozado un pastel. Había introducido un virus en mi sistema. Un virus de realidad cruda y brutal. Y ese virus había provocado un colapso total. El sistema se había reiniciado. Y en la nueva pantalla de inicio, solo había una directiva: proteger a Clara. Protegerme a mí. Proteger lo nuestro. El costo ya no importaba. Clara salió de la habitación, ya con una camiseta y unos pantalones de pijama. Se sentó a mi lado en silencio, y simplemente tomó mi mano. No preguntó si estaba bien. Sabía que no lo estaba. Su presencia era un ancla, un recordatorio de lo que sí era real, de lo que sí valía la pena. Lo siento tanto, Camilo, dijo finalmente, su voz suave. No es tu culpa, respondí, y mi propia voz sonó extraña, lejana. Es mía. Por permitirlo. Durante demasiado tiempo. Nos quedamos así un rato más. Luego, me levanté. Necesito hacer algo, dije. Fui a mi pequeño estudio, encendí la computadora y la luz de la lámpara de escritorio cortó la oscuridad. El resplandor de la pantalla iluminó mi cara. Mis manos no temblaban mientras tecleaba. Estaba completamente lúcido. Primero, abrí mi correo y busqué el contacto de mi abogado, un viejo amigo de la universidad. Le escribí un email corto y directo. Asunto, urgente, Fideicomiso René Morales. Estimado Javier. Te pido que a primera hora mañana inicies los trámites para congelar de manera inmediata y total el fideicomiso que administro a nombre de mi hermano, René Morales. Quiero suspender cualquier acceso y disposición de fondos hasta nuevo aviso. Llámame en cuanto lo leas. Gracias. Camilo. Ese fideicomiso era un pequeño fondo que mis abuelos habían dejado para la educación de René, pero que pusieron a mi nombre para que yo lo administrara, porque tú eres el responsable, habían dicho. Con los años, yo había aportado mi propio dinero a ese fondo, usándolo como una cuenta de ahorros forzosa para él. Era el dinero con el que pagaba su renta cada vez que se quedaba corto. Segundo, abrí el portal de la inmobiliaria. Busqué el contrato del departamento donde vivía René. Yo era el titular del contrato y el aval.
Él solo figuraba como residente. Encontré la opción para notificar la no renovación del contrato y solicitar la terminación anticipada. Llené el formulario. Motivo, decisión del titular. No sentí nada. Ni culpa, ni placer. Solo una sensación de finalidad. De cerrar una puerta oxidada que debía haber cerrado hace una década. Apagué la computadora. Eran casi las 3 de la mañana. Fui a la habitación. Clara estaba despierta, esperándome. Ya está, le dije. Ella solo asintió, me abrió un espacio en la cama y me abrazó cuando me acosté. Esa noche no dormí. Solo esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, a las 8:40 en punto, mientras me tomaba el primer sorbo de café, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Recibido, Camilo. Ya está hecho. El fideicomiso está congelado. La notificación oficial le llegará a René en el transcurso del día. Hablamos más tarde. El virus había sido eliminado. El sistema estaba limpio. Y una nueva era acababa de comenzar. El primer misil de la ofensiva de René llegó a las 9:15 de la mañana, en forma de un mensaje de WhatsApp. Oye, ¿qué onda? No puedo entrar a la app del banco. Dice que la cuenta está bloqueada. Lo leí y dejé el teléfono sobre la barra de la cocina. Clara estaba preparando unos huevos revueltos. Me miró, arqueando una ceja. Le hice un gesto con la cabeza. Ella entendió. El segundo mensaje llegó 5 minutos después. Camilo, ¿es en serio? ¿Tú hiciste algo? Necesito pagar la tarjeta. Contesta. Silencio. El único sonido en nuestra cocina era el siseo de los huevos en la sartén. Luego, la primera llamada. El nombre de René brilló en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón. Inmediatamente después, otro mensaje. El tono ya había cambiado. La confusión inicial estaba dando paso a la impaciencia. ¿Por qué no contestas? Esto es una pendejada. Sea lo que sea que estés haciendo, para allá. Clara puso un plato frente a mí. Comimos en silencio. Era surrealista. Afuera, en el mundo digital, se estaba desatando una guerra, pero dentro de nuestro departamento, reinaba una paz casi solemne. Era la calma del ojo del huracán. A las 10:30, la artillería pesada entró en acción. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Dudé un segundo, pero sabía que tenía que enfrentar esto. Deslicé el dedo para contestar. Bueno. Camilo. La voz de mi madre era un torbellino de pánico y reproche. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Tu hermano me acaba de llamar llorando. Hola, mamá. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Mi esposa y yo estamos desayunando después de nuestra boda arruinada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi sarcasmo la descolocó. No estoy para jueguitos, Camilo, dijo, recuperando la compostura. René dice que le bloqueaste su dinero. Que no puede acceder a nada. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Su voz subió de octava, rayando en la histeria. ¿Estás loco? ¿Es por lo de anoche? Ya te dije que el pobre estaba abrumado, no sabía lo que hacía. Tenía 26 años, mamá. Sabía perfectamente lo que hacía. Estaba humillándome a mí y a mi esposa en el día más importante de nuestras vidas. Y tú lo abrazaste. Es mi hijo. Estaba sufriendo. Yo también soy tu hijo, dije, y mi voz, a diferencia de la suya, era tranquila, casi gélida. Y la persona que estaba sufriendo ayer era yo. Y mi esposa. ¿A nosotros quién nos abrazó? Otro silencio. Esta vez más largo. Podía escuchar su respiración agitada. Eso no te da derecho a dejarlo en la calle, dijo finalmente, cambiando de táctica. Ahora venía la manipulación. Ese dinero es para sus estudios, para su futuro. Estás destruyendo a tu propio hermano. No, mamá.
Estoy dejando que mi hermano enfrente por primera vez en su vida las consecuencias de sus actos. Algo que tú y papá nunca hicieron. Y por cierto, también notifiqué que no renovaré el contrato de su departamento. Tiene 30 días para buscar otro lugar. Un grito ahogado se escuchó al otro lado. No puedes hacer eso. Es tu responsabilidad. No, mi responsabilidad es mi esposa. Mi responsabilidad soy yo. Se acabó, mamá. El banco de Camilo está cerrado. Permanentemente. Y antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón latía con fuerza. Dejar el teléfono sobre la mesa requirió un esfuerzo consciente. Clara se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Estuviste increíble, dijo en voz baja. No me sentía increíble. Me sentía vacío. Pero también, extrañamente, libre. La siguiente llamada, una hora después, fue de mi padre. Su enfoque fue diferente. Sin histeria, solo la voz grave y decepcionada que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Camilo. Papá. Tu madre me contó. No puedo creer que estés haciendo esto. Pues créelo. Escúchame, dijo, con ese tono de patriarca que tanto detestaba. Eres el hermano mayor. Siempre has sido el sensato, el fuerte. Tienes una responsabilidad con tu hermano. Cuidarlo está en tu naturaleza. No, papá. Arreglar sus desastres no está en mi naturaleza. Es un papel que ustedes me asignaron. Y renuncio a él. Esto no es un juego, Camilo. Es tu familia. La sangre es la sangre. Lo que hizo ayer estuvo mal, muy mal, pero castigarlo de esta manera es cruel. Va a terminar mal. Quizás necesita terminar mal para poder empezar bien, repliqué. La única persona que ha sido castigada durante años he sido yo. Teniendo que pagar sus deudas, sacarlo de problemas, aguantar sus desplantes. ¿Cuándo me llamaste para decirme ya basta, René? Nunca. Solo me llamabas para decirme encárgate, Camilo. Pude escuchar su respiración profunda, la de un hombre que se ha quedado sin argumentos pero se niega a admitirlo. Vas a arrepentirte de esto, dijo finalmente, como una última y débil amenaza. No, papá, respondí, y en ese momento lo supe con una certeza absoluta. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho hace 10 años. Colgué. Apagué el teléfono. Miré a Clara. Por primera vez desde la noche anterior, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Creo que necesito otro café, dije. La tormenta había golpeado con toda su furia. Pero nosotros seguíamos de pie. Pasaron 2 días de una paz tensa. No encendí mi teléfono. Sabía que estaría lleno de misiles nucleares en forma de mensajes y llamadas perdidas, y no tenía la energía para enfrentarlos. Necesitaba ese silencio para procesar, para solidificar mi resolución. Clara y yo nos movimos por el apartamento como si estuviéramos en una burbuja. Hablamos de la luna de miel que habíamos pospuesto, de proyectos de trabajo, de todo menos de mi familia. Era una tregua no declarada. La tregua se rompió el miércoles por la tarde. Estábamos en la sala, viendo una película, cuando sonó el timbre. No era el zumbido suave del intercomunicador del edificio, sino golpes. Golpes fuertes, rítmicos y agresivos en la puerta de nuestro departamento. Camilo, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. La voz de René. Distorsionada por la madera, pero inconfundible. Cargada de una furia que no había escuchado antes. Me levanté para abrir, pero Clara fue más rápida. Se puso delante de mí, bloqueándome el paso. No, dijo, su voz firme. Yo voy. Antes de que pudiera protestar, caminó hacia la puerta. No la abrió por completo. Giró la cerradura y la abrió solo una rendija, lo suficiente para que su cuerpo la bloqueara. Yo me quedé unos pasos detrás de ella, listo para intervenir. ¿Qué quieres, René? La voz de Clara era fría como el acero. Quiero hablar con mi hermano. Quítate de en medio, Clara. No vas a hablar con él así.
Y esta también es mi casa. Así que me hablas a mí. ¿Qué quieres? Pude ver a René a través de la rendija. Su cara estaba roja, los ojos inyectados en sangre. No parecía el playboy arrogante de la boda, sino un animal acorralado. Necesito mi dinero. Ese cabrón me bloqueó todo. Y me llegó un aviso de la inmobiliaria. ¿Saben lo que están haciendo? Me están jodiendo la vida. Lo que tú hiciste en nuestra boda fue jodernos a nosotros, replicó Clara sin inmutarse. Esto no es un castigo, René. Es una consecuencia. Son cosas que les pasan a los adultos cuando actúan como imbéciles. Ahora, vete. Él intentó empujar la puerta. Fue un movimiento estúpido, impulsivo. Pero Clara estaba preparada. Usó su propio peso para mantener la puerta en su lugar. Lárgate de aquí, René. Dijo, su voz subiendo de volumen por primera vez. No eres bienvenido. Si no te vas en los próximos 10 segundos, voy a llamar a la policía y les diré que estás intentando entrar a la fuerza. René se quedó paralizado, su mano todavía en la puerta. La amenaza de la policía, la humillación pública, era algo que no esperaba. Probablemente esperaba que yo saliera, que discutiéramos, que al final yo cediera como siempre. Pero no contaba con Clara. Masculló una sarta de insultos, nos llamó de todo. Luego, dio media vuelta y se fue, sus pasos resonando con furia en el pasillo. Clara cerró la puerta y echó el cerrojo. Se recargó contra la madera, respirando profundamente. Me acerqué y la abracé. Gracias, le susurré al oído. Siempre, respondió ella. La visita de René fue solo el preludio. El acto principal llegó 2 días después, el viernes por la noche. Esta vez, no hubo golpes. Solo el suave timbre del intercomunicador. Eran mis padres. Esta vez fui yo quien abrió la puerta. Entraron sin que los invitara, como si todavía tuvieran derecho a hacerlo. Mi madre llevaba una expresión de mártir. Mi padre, una máscara de severidad. Tenemos que hablar, dijo mi padre, sin preámbulos. Hablen, respondí, cruzándome de brazos y sin moverme de la entrada, dejando claro que no era una visita social. Mi madre empezó, su voz temblorosa, ensayada para el drama. Camilo, hijo. Somos una familia. Y las familias se apoyan. Tu hermano está destrozado. No ha comido, no ha dormido. Lo que le estás haciendo es inhumano. ¿Inhumano? Repetí, incrédulo. ¿Quieren hablar de actos inhumanos? Hablemos de arruinar la boda de su hijo. Hablemos de humillar a su nueva nuera. Hablemos de años de abuso financiero y emocional. ¿Seguimos? Mi padre intervino, levantando una mano para silenciar a mi madre. Tu punto ha quedado claro, Camilo. Entendemos que estás enojado. Pero ya fue suficiente. Tienes que detener esto. Reactiva sus cuentas. Cancela el aviso de desalojo. Me quedé mirándolos. A mi padre, con su falsa autoridad. A mi madre, con sus lágrimas de cocodrilo. Y de repente, una pregunta se formó en mi mente. Una pregunta simple, clara, que lo cortaría todo. Solo voy a preguntarles una cosa, dije, y mi voz era tan baja que tuvieron que inclinarse para escuchar. Una sola cosa. Después de lo que René hizo en la boda, en algún momento durante todos estos días, alguno de ustedes dos se sentó con él, lo miró a los ojos y le dijo las palabras, hijo, ¿lo que hiciste estuvo mal? El silencio que siguió fue la respuesta más ruidosa que jamás había escuchado. Mi madre desvió la mirada, de repente muy interesada en un cuadro en la pared. Mi padre apretó la mandíbula, su máscara de severidad se resquebrajó, revelando al hombre débil que realmente era. No pudieron responder. Porque la respuesta era no. Ya veo, dije, y una sonrisa triste, sin alegría, se dibujó en mi rostro. No vinieron a mediar. Vinieron a darme una orden. Vinieron a obligarme a volver a mi puesto. Porque es más fácil controlarme a mí que educarlo a él. Abrí la puerta de par en par. La conversación ha terminado. Por favor,
váyanse de mi casa. Mi madre empezó a sollozar. Mi padre me miró con una mezcla de furia e impotencia. No nos puedes hacer esto, Camilo. Ya lo hice, respondí. Ahora, por favor, váyanse. Dudaron un momento, esperando, quizás, que me retractara. Pero mi cara era una piedra. Finalmente, se dieron la vuelta y salieron. Mientras cerraba la puerta, lo supe. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Después de la visita de mis padres, el silencio que siguió fue diferente. No era una tregua, era el silencio del campo de batalla después de la retirada del enemigo. Sabía que no se habían rendido, solo estaban reagrupándose, planeando su próximo ataque. No tuve que esperar mucho para saber cuál sería. Laura, mi prima, me llamó unos días después. Oye, primo, ¿ya viste lo que anda publicando René? Su voz era una mezcla de chisme y preocupación. No, he estado desconectado. ¿Qué pasa? Pues, está subiendo videos a TikTok. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de videos? Videos de él, llorando. Diciendo que su familia le dio la espalda. Que su hermano exitoso lo echó a la calle por envidia. Está contando una historia toda torcida de que él solo quería dar un brindis en tu boda y que tú lo tomaste a mal y lo usaste como excusa para cortarle la ayuda. Cerré los ojos. Por supuesto. La victimización pública. La herramienta final del manipulador. No puedo creerlo, musité. Pues créelo. Y lo peor es que la gente se lo está creyendo. Tiene un video con casi 100.000 vistas. Los comentarios son horribles, te están destrozando. Te llaman narcisista, abusador. Le agradecí a Laura por la información y colgué. Por primera vez desde la boda, sentí una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Estaba siendo arrastrado a una guerra de lodo pública que no quería pelear. Clara vio la angustia en mi cara. No dejes que te afecte, me dijo, adivinando la conversación. Es lo que quiere. Quiere una reacción. Si no se la das, su historia se quedará sin combustible. Tenía razón. Decidí ignorarlo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El verdadero golpe, el que me noqueó por completo, llegó una semana después. El teléfono sonó. Era mi padre. Su voz era extraña, quebrada. Camilo, necesitamos tu ayuda. Es urgente. ¿Qué pasa ahora, papá? Pregunté, cansado. Es sobre la casa y el taller. Hizo una pausa dramática. Tuvimos que hipotecarlos. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué? ¿Por qué? Para ayudar a tu hermano, por supuesto, dijo, y ahora su voz estaba cargada de acusación. Después de que lo dejaste sin nada, se metió en más problemas. Unas deudas viejas que no nos había contado. Tuvimos que sacar un préstamo para cubrirlo, y pusimos la casa como garantía. Y ahora no podemos pagar. El banco nos va a embargar, Camilo. Vamos a perderlo todo. Mi mundo se detuvo. La casa de mi infancia. El taller que mi abuelo había construido. Todo a punto de desaparecer. Necesitamos que nos ayudes, su voz era un ruego desesperado. Eres el único que puede. Por favor, hijo. Arregla esto. Colgué el teléfono, aturdido. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. Esto era demasiado. Había querido establecer un límite, no destruir a mis padres. La culpa me inundó, pesada y asfixiante. Tal vez me había pasado de la raya. Tal vez mi padre tenía razón y yo tenía que arreglarlo. Le conté a Clara, mi voz apenas un susurro. Ella me escuchó en silencio, su rostro impasible. No me suena bien, Camilo, dijo finalmente. Algo no cuadra. ¿A qué te refieres? Van a perder su casa. No lo sé. Pero después de todas las mentiras, de toda la manipulación, ¿no te parece demasiado conveniente? Demasiado dramático. Justo cuando los videos de René empiezan a perder fuerza.
La miré, queriendo rechazar sus palabras, pero su lógica era implacable. ¿Qué sugieres que haga? Pregunté. Que investigues. No les des un solo peso hasta que sepas la verdad. Confiaba en Clara más que en nadie. Así que hice lo que me sugirió. Llamé a mi socio, Sergio. Él tenía contactos, conocía gente. Le pedí un favor enorme, que usara sus recursos para averiguar discretamente el estado financiero del taller de mi padre y la situación de la hipoteca de la casa. La llamada de Sergio llegó 2 días después. 2 días que pasé en un limbo de ansiedad. Tengo noticias, Camilo, dijo, su voz seria. Y no te van a gustar. Dime. La hipoteca es real. La sacaron hace 3 semanas. Pero no es por una deuda nueva de René. ¿Entonces? Hubo una pausa. Camilo, el taller de tu padre lleva operando con pérdidas desde hace casi 3 años. Están al borde de la quiebra. Según mis fuentes, han estado usando el dinero que tú le dabas a René para tapar los agujeros. Cada emergencia, cada renta atrasada, no era para él. Era para ellos. Para mantener las apariencias. La hipoteca fue su último recurso desesperado cuando tú cerraste el grifo. Colgué el teléfono. El nudo en mi estómago se disolvió y fue reemplazado por un vacío helado. No era solo la irresponsabilidad de René. Era una conspiración familiar. Una red de mentiras tejida durante años, conmigo en el centro, como el tonto útil que financiaba el engaño sin saberlo. La humillación de la boda no fue nada comparada con esto. Aquello fue una herida abierta, dolorosa pero visible. Esto era una traición profunda, un veneno que había estado corriendo por mis venas durante años sin que yo me diera cuenta. Ya no había duda. Ya no había culpa. Solo una claridad fría y cortante. Esa misma tarde, conduje hasta la casa de mis padres. Lo hice solo. Clara se ofreció a acompañarme, pero esto era algo que tenía que enfrentar por mi cuenta. Era el capítulo final de una vida que estaba a punto de cerrar para siempre. Cuando llegué, me estaban esperando en la sala. René estaba allí también, sentado en el sillón de mi abuelo como si fuera un trono, con una expresión de suficiencia. La trampa estaba puesta. El hijo pródigo y los padres afligidos, esperando al hermano malvado para que viniera a expiar sus pecados. No les di tiempo de empezar su actuación. Ya lo sé todo, dije, mi voz tranquila resonando en la habitación silenciosa. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué hablas? Del taller. De las pérdidas. De los años que llevan usando el dinero que supuestamente era para René para mantener a flote su negocio en quiebra. Sé que la hipoteca no fue por una deuda nueva. Fue porque su fuente de ingresos, o sea yo, se secó. Las caras de mis padres pasaron del desconcierto a la palidez del pánico. René se removió incómodo en su asiento. El guión que habían preparado se hizo trizas. No sé de dónde sacaste esa información, empezó a decir mi padre, pero lo interrumpí. No importa de dónde la saqué. Importa que es la verdad. Y hemos terminado de jugar. Caminé hacia la mesa de centro y puse sobre ella una carpeta que había preparado. No vine a darles dinero para que sigan con su farsa, dije, mirándolos a los tres. Vine a hacerles una oferta. Una oferta de negocios. Mi padre abrió la carpeta. Dentro había un contrato. Voy a comprar el taller, expliqué. Compraré el nombre, la maquinaria, el inventario. Pagaré un precio justo, lo suficiente para que liquiden la hipoteca y les quede algo de dinero. A cambio, ustedes se retiran. Les ofreceré un sueldo mensual, una especie de pensión, para que vivan con dignidad. Trabajarán para mí si quieren, como empleados, pero yo tomaré todas las decisiones. Reestructuraré el negocio desde cero. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender. Mi padre leía el contrato, su mandíbula apretada. Hay una condición, añadí, y mi mirada se posó en René. Una condición no negociable. A partir del momento en que firmen esto, su acuerdo financiero con René termina. Para siempre. No más dinero para la renta, no más emergencias,
no más cubrir sus estupideces. Él tendrá que aprender a valerse por sí mismo. Como un adulto. René se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso. Es el negocio de la familia. Exacto, respondí, girándome para enfrentarlo. Y estoy a punto de salvarlo. Algo que tú nunca te molestaste en intentar. Tu única contribución ha sido hundirlo más. Camilo, por favor, suplicó mi madre. Es mi única oferta, dije, mi voz no admitía discusión. Tienen dos opciones. Aceptan, salvan su casa y tienen un futuro asegurado, aunque sea bajo mis términos. O rechazan, pierden el taller, pierden la casa, y se quedan con él, señalé a René con la cabeza, y su increíble habilidad para generar deudas. La decisión es suya. Les di la espalda y caminé hacia la puerta. Tienen 24 horas para decidir. Mi abogado esperará su llamada. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. No sabía qué decidirían. Y, por primera vez, no me importaba. Cualquiera que fuera su elección, yo ya había ganado. Había recuperado mi vida. Firmaron el contrato al día siguiente. La transición fue extraña. Mi padre luchó contra su orgullo, pero la lógica económica era innegable. Se convirtió en un empleado en el mismo taller que una vez fue suyo. Mi madre se negó a participar. Se encerró en un silencio resentido que duró meses. René, como era de esperar, no se lo tomó bien. Cuando el dinero dejó de fluir por completo, tuvo que enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparado. Perdió el departamento. Sus videos de TikTok se volvieron cada vez más desesperados y menos creíbles, hasta que se desvanecieron en la irrelevancia. Tuvo que mudarse a un pequeño cuarto de alquiler y, según me contó mi prima Laura, consiguió un trabajo como vendedor en una tienda departamental. No volví a hablar con él. Pasaron 6 meses. Clara y yo nos mudamos. Compramos una pequeña casa con jardín en una zona más tranquila, lejos del ruido y del drama de la ciudad. El taller, bajo mi dirección, empezó a recuperarse lentamente. Implementé nuevos procesos, busqué nuevos clientes. Era un trabajo duro, pero era mío. Una tarde, mientras regaba las plantas en nuestro nuevo jardín, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de otro estado. Contesté con cautela. ¿Bueno? ¿Camilo? Soy yo, tu tío Roberto. El hermano menor de mi padre. Un hombre sensato y trabajador que se había mudado a Veracruz hacía años, precisamente para escapar del drama familiar. Tío, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, mijo, bien. Oye, solo te llamaba para decirte algo. Tu prima Laura me contó todo el relajo que se armó. Hice una mueca. Sí, fue complicado. No. No fue complicado, dijo él, y su voz era firme, clara. Fue necesario. Escúchame bien, Camilo. A veces, para salvar un árbol, tienes que podar las ramas podridas. Aunque sean parte del mismo tronco. Lo que hiciste requirió un valor que pocos tienen. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Lágrimas que no sabía que tenía guardadas empezaron a brotar de mis ojos. Era la validación, la aprobación que nunca había recibido de mis propios padres. Un simple reconocimiento de que mi dolor era real y mis acciones, justas. Gracias, tío, logré decir, con la voz quebrada. Gracias. Colgué el teléfono y me quedé mirando el atardecer. Clara salió y me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en mi hombro. No tuvo que preguntar. Ella lo sabía. Perdí una parte de mi familia ese año. Perdí la imagen idealizada que tenía de ellos. Pero a cambio, me encontré a mí mismo. Aprendí la lección más dura y más importante de mi vida: el amor verdadero no es permitir que alguien se destruya a sí mismo y te arrastre con él. A veces, el acto de amor más profundo y honesto es dar un paso atrás y dejar que el fuego que ellos mismos iniciaron, finalmente, se consuma.
Y desde la distancia, en la seguridad de la vida que has construido, desearles, en silencio, que encuentren la manera de renacer de sus propias cenizas.